Se llama Agustina Dirázar y se especializa en algunos temas que por ahí tienen algún contacto con la columna que leíamos al comienzo. Agustina, bienvenida acá a Bitácora en Radio 6. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Bien, decíamos que tenía algún tipo de relación porque leíamos la carta de Messi y la pregunta es: ¿cómo hace la psicología o de qué manera la psicología ayuda a las personas? En este caso es probablemente una de las personas más conocidas del planeta, pero sufre como cualquiera. ¿Cómo hace la psicología para ayudar con las pérdidas, con esas ideas de lo que va a ocurrir o de lo que ya sucedió? Sí, hoy leí la carta, la verdad que muy conmovedora, me parece que es la primera vez que él, o al menos yo registro que se abre de esta manera, ¿no? Como hablándole a su papá, como también ustedes mencionaban, como un niño. El duelo es un proceso natural, esperable en la vida de las personas, que es un proceso psíquico que nos permite transformarnos, que eso es como lo maravilloso de nuestra especie, es que nos podemos transformar. Entonces todo el tiempo estamos transitando duelos, quizás hay algunos que nos marcan un poco más. Pienso en el caso de él que mencionaba, ¿no? Que no sabe si va a volver a jugar al fútbol, cómo el fútbol se vinculaba también con su papá, que era su representante, su amigo, hijo también, ¿no? Debe ser muy movilizante el momento en el que él está, y eso tiene también que ver, bueno, con qué es lo que perdemos en el duelo. En el duelo no solo perdemos a un ser querido, que es con lo que más lo vinculamos. A veces puede ser la pérdida de un trabajo, una separación, perdemos una casa, un incendio, migrar, también implica un gran duelo, pasar de la escuela a la universidad, cambiar de trabajo. Entonces el duelo se vincula con todas estas pérdidas y es como decía, como un proceso que es esperable. Y muchas veces lo transitamos en mucha soledad porque en la sociedad que estamos viviendo actualmente, digamos, no hay mucho lugar para el sufrimiento, ni para la angustia, ni para llorar. Podemos ver que post-pandemia, por ejemplo, los velorios, que son rituales de pasaje que nos permiten elaborar las pérdidas en relación al fallecimiento, antes duraban días y eso se fue acortando y ahora post-pandemia dura cada vez menos y hay familias que quizás deciden no hacerlo. No hay mucho espacio para la angustia y todo lo que conlleva el duelo, que puede aparecer, bueno, el enojo, la frustración, la tristeza, que obviamente son esperables y por lo general lo transitamos en mucha soledad y además teniendo que ser como muy eficientes. En el caso de Lío, le estaba pasando todo esto y tuvo que ponerse al hombro, bueno, una selección y toda la expectativa. Claro, su padre se moría y entre sus angustias, además tenía que jugar la final del Mundial. Claro, que un poco se la dedicaba a él, ¿no? Me imagino, bueno, lo vimos en el primer partido, su angustia. Eso es algo que me gusta mucho de la selección y de esta generación, que además hablan, ¿no? De que ellos van al psicólogo y consultan y que se muestran. Y sobre todo entre los futbolistas eso ha dejado de ser tabú por completo. Digamos, hace 25 años era casi imposible que un futbolista reconociera que consultaba a un psicólogo. Ahora es, afortunadamente, lo más normal del mundo. Sí, y en eso es, me parece, con esta pregunta de cómo acompañamos a los psicólogos. Por lo general en Argentina siempre se piensa el acompañamiento de un psicólogo en el ámbito más privado, individual, ¿no? Una entrevista semanal, nos imaginamos el diván. Yo creo que, bueno, que esa es una forma, pero también hay otros dispositivos. Con una colega, Mora, teníamos un espacio grupal, por ejemplo, y lo más importante en esas situaciones es, bueno, estar con otros, ¿no? Y cuando vemos que alguien está transitando una situación difícil, acompañarlo. Me parece que la psicología ahí entra cuando, bueno, quizás hay más síntomas o eso se torna como más insoportable o queremos tener un espacio para hablar porque, no sé, no queremos sobrecargar a un familiar o a un amigo. Esto aparece muchísimo, ¿no? ¿Y el duelo está directamente vinculado solamente con las pérdidas? O, por ejemplo, se me ocurre, podemos hacer el duelo no solamente con personas que mueren, ¿no? Sino también hacer duelo por una persona que todavía está viva. Sí, por supuesto. Hay algo que se llama duelo anticipado,
que es ese proceso que se inicia cuando, no sé, por ejemplo, hay una persona que ya sabemos que está en final de vida, o cuando sé que estoy por renunciar a un trabajo, digo. Porque en eso que perdemos, que a veces puede ser una cosa o una abstracción, digo, esto que hablamos de las migraciones, bueno, la patria, no sé, me mudo a otro país y pierdo algo de eso, no solo estoy perdiendo eso, sino también estoy perdiendo algo mío que se va con eso, ¿no? También hay toda una transformación de nuestra identidad que pone en juego el duelo como proceso psíquico, que bueno, que requiere un proceso de adaptación y un tiempo. A mí no me gusta hablar de tiempos normales o anormales, sino más de carga de sufrimiento. Si yo con los recursos que cuento previos puedo afrontar esa situación, o esto, si requiero consultar, o si requiero ponerme creativa, digamos, para afrontar esa situación. Y entiendo que vos trabajás mucho con pacientes oncológicos, Sí. entonces te consulto desde los dos lados, ¿no? ¿Cómo vive el duelo una persona que recién se entera, o no sé si es duelo la palabra, Sí. ¿no? Sino el dolor, enterarse que uno está padeciendo o justamente una enfermedad oncológica, y también un familiar o una persona cercana a alguien que está atravesando una enfermedad oncológica? Bueno, el diagnóstico del cáncer, que nombramos cáncer, engloba un montón de enfermedades muy distintas. Implica un evento que por lo general marca un antes y un después en nuestra vida, porque nuestra vida deja de ser lo que era, entonces implica un gran duelo, no solo por pérdida quizás de nuestra salud, sino también muchas veces pérdida de nuestra autonomía. Los pacientes que entran en un tratamiento oncológico por lo general tienen que dejar de trabajar. Eso va a depender mucho, del lugar que ocupan en su familia, si son sostén, si son madres, si tienen hijos, si son niños, ¿no? Y obviamente que es una patología que tiene un montón de carga y de estigma, que por lo general se enlaza mucho con la muerte, ¿no? Y con un padecimiento y un sufrimiento que a veces puede estar y otras veces no. Y entonces, implica ahí sí poner a jugar todos nuestros mecanismos previos para hacer frente a esa situación, y nuestras vidas cambian para siempre, ¿no? Mirá un mensajito que recibimos, qué interesante, tiene que ver con todo eso que estamos diciendo, con lo de Messi. Flor nos escribió al 294-53-206 y dice: buenas tardes. No escuché ni leí la carta de Messi a su papá, pero me encantó todo lo que dijeron ustedes. Yo tengo 58 años, mi papá se murió cuando tenía 7 meses y hasta los 20 años lloré a un ser que nunca conocí. Así que imagínense lo fuerte que es el tema de los padres, un padre y una madre. Saludos, Flor. Es interesante porque Flor en este caso no tuvo manera de hacer el duelo, porque cuando su papá murió tenía 7 meses, pero sin embargo esa ausencia de alguna manera la acompañó el resto de su vida. Sí, y porque eso, por más que haya tenido 7 meses, deja marcas, ¿no? Y también lo que trae en el relato, quizás de sus familiares. Digamos, igual se puede hacer un duelo así, porque de alguna manera Flor, en este caso, ha vivido toda la vida acompañada por una pérdida. Sí, quizás no se duela una persona, se duela una ausencia, digo, como de, claro, de ese rol que no estuvo, ¿no? Exacto. Pero esto también en el duelo, digamos, cada pérdida que nosotros tenemos, por lo general reactualiza las anteriores. Y hay pérdidas que son como muy significativas. Los pacientes por lo general vienen y dicen, esto se va a pasar en algún momento, me va a dejar de doler. Yo creo que sí, que no es que deja de doler, duele quizás un poco menos, o duele en algunos momentos, pero muchas veces, todos vivimos y convivimos con nuestras pérdidas, ¿no? Con lo que nos haya marcado, que eso también es como muy subjetivo. Pero gracias por el mensaje. Hace un ratito hablabas del rito. Sí. Y que el rito post-mortem, el velorio ha cambiado. Sí. Y la pregunta es, ¿qué tan importantes son los ritos, que son ancestrales, en la elaboración de los duelos y de las pérdidas? Y tienen una función muy importante, primero por lo comunitario, porque eso es algo que se hace en comunidad, se hace con otros. Y sobre todo el velorio, quizás acá en nuestra cultura
todos más lúgubres, ¿no? O más Sí. tristes por lo general, hay otras que no. Pero el rito permite ese pasaje de un estado a otro. Digo, es muy difícil psíquicamente representarnos de, no sé qué, esto que estoy hablando hoy con mi mamá o con mi papá y mañana ya no está, digo, ¿no? Y hay que ahí hacerle lugar a esa ausencia física y en ese sentido los ritos, como digamos, como algo simbólico, permite ese pasaje. Por eso a veces es un poco preocupante, bueno, que en esto de lo express, ¿no? Ujú. De que quiero ya, quiero que esto se pase rápido, quiero soluciones, quiero herramientas, quiero que no me duela, ¿no? Y es imposible, digo, supongo yo que, digamos, la pregunta es, ¿qué relación tiene la velocidad con el no dolor? Probablemente no haya relación. Quizá lo haces rápido y te duela igual. Sí, o te duele en otro momento, o después pasa otra cosa y reactualizas a eso que digamos que en ese momento no se pudo elaborar. Digamos, para el duelo se necesita como tiempo, espacio, disponibilidad, permitirnos estar tristes, que digamos en la sociedad actual eso no se permite. Digo, ustedes abren las redes sociales y los mensajes son que tenés que ser feliz, que tenés que sonreír, que tenés que estar contenta, que tenés que agradecer, que... Pero lo lamentamos mucho, la realidad es dialéctica. No hay manera de estar siempre feliz o de ser siempre feliz. Pero hay un empuje, digo, Sí, de la época que es a eso y que digamos que los consumos tienen que ver mucho con eso, ¿no? Los nuevos hábitos. Sí. Sí, los consumos, digo, como esto, bueno, si me compro esto voy a ser feliz y si hago tal cosa, ¿no? Y que siempre es un plus, que es un poco más. Y un poco lo interesante del espacio terapéutico que yo siempre propongo, digamos, con las personas que se acercan, es como, bueno, es una pausa. Ahí no vamos a hacer nada productivo. Nos sentamos y charlamos. Y eso, para la época, digo, es algo revolucionario. Que Claro. dos personas se encuentren cara a cara, digo, por más que hay una transacción económica o lo que sea, bueno, es tener como un espacio propio, una caja de resonancia donde poder escucharnos, pensarnos, frenar, digo, como... y para transitar un duelo tiene que haber espacio. Porque además el duelo psíquicamente nos toma mucha energía. Digo, no sé, me imagino que ustedes han atravesado pérdidas. No sé si una separación, me separo y lo único que estoy pensando es esa canción me hace acordar a esa persona, esta calle, ¿no? Como que eso Freud lo mencionaba, ¿no? Como es ir pieza por pieza recordando para poder elaborar. Y para eso tiene que haber espacio. Si yo estoy todo el día con el celu o estoy todo el día trabajando, bueno, no hay tiempo, ¿no? El duelo, la idea de duelo, ¿es introspectiva o hace falta compartirlo? Hay momentos y Personal, momentos, ¿no? Como para mí cualquier situación emocional que nos atraviese, si la compartimos siempre es más liviana. Y en eso no hay que exigirse de que si lo comparto estoy sobrecargando a otros, sino que bueno, a veces ese compartirlo con otro me puede traer otras ideas, puedo ver las cosas diferentes, me puedo sentir acompañado. Puede hacer, o sea, lo hace siempre un poco más liviano. ¿Y qué tan cierto es, sí, qué tan cierto es que hay etapas en el duelo? ¿Son ordenadas, no son ordenadas? ¿Es muy personal? Yo con ¿No eso las hay? no comulgo mucho. Sí, hay teorías que dicen que sí, que hay etapas. Para mí a veces es como, no hay reglas, ¿no? Como tiene que ver mucho como cómo hayamos transitado otras pérdidas, cómo se elaboran las pérdidas de nuestra familia. Se habla de eso, no se habla. Se llora, no se llora. Se puede compartir, no, digo, como... entonces en eso, o lo mismo que dicen, bueno, un duelo tiene que durar 6 meses. ¿Qué sé yo? No sé. Claro, hay gente que puede estar años. Claro, Sí, claro. respecto a esto que traíamos del diagnóstico de cáncer, que el impacto es brutal, digo, en todos los aspectos, digo, psicológicos, emocionales, económicos, familiares. Bueno, hay, no sé, personas que llegan a la consulta y que dicen, no sé, pasaron todo el tratamiento, que no sé, de quimio, cirugía, lo que haya tocado, y llegan en un momento y dicen, bueno, yo ahora puedo hablar. Porque quizás los mecanismos de afrontamiento estuvieron más destinados a la acción, a, bueno, tengo que ir a hacer la quimio, sacar el turno, ¿no? Y después hay un momento para quizás elaborar esto más que estoy sintiendo.
Entonces, como en eso de los tiempos son tan singulares, sí, después hay duelos que son patológicos, digamos, que tienen que ver más con características cuando las personas quedan un poco instaladas en eso y un poco culpándose de eso que sucedió, ¿no? Que tiene otras características que ahí sí está bueno poder consultar. Y hay una relación, a propósito de lo que decís, evidentemente la hay, entre la sensación de culpa y la idea de duelo. Sí, aparece mucho. En este, por ejemplo, repaso de, bueno, qué otra cosa podría haber hecho, ¿no? Para que esa persona esté, para que no se vaya, no sé, ¿no? En este repaso que todos entramos a veces en esos laberintos y eso genera como mucho sentimiento de culpa. En relación, por ejemplo, al diagnóstico de cáncer aparece muchísimo esto, ¿no? Justo ayer hablaba con una paciente que esto, ¿no? Como, bueno, uno no elige la enfermedad aparece, entonces no es algo que uno le esté haciendo a otros o se esté haciendo a sí mismo, ¿no? Como, digamos, todo el tiempo se juega algo de la culpa, mientras seamos neuróticos. Y de alguna manera se puede retrasar el duelo, o sea, no sé, falleció un familiar hoy y bueno, yo decido que no voy a frenar con mi vida, sigo trabajando, no pienso en eso. ¿Se puede de alguna manera? Sí, después salta. Todo lo que no elaboramos en algún momento, por algún lado, se fuga, ¿no? Como, porque ¿qué se hace con ese dolor? ¿Dónde se lo guarda? Claro. ¿No? Lo podés anestesiar de Claro, la forma que vos quieras. pero no lo podés esconder. Y en algún momento, con alguna otra cosa que te pase, seguramente te la des contra la pared, ¿no? Y está bien, digo, porque el duelo también es esto lo que les decía, lo que permite, bueno, transformarnos, si no sería horrible la vida, ¿no? La idea entonces es, corregime si estoy equivocado, es que el duelo es sano. O sea, ese sufrimiento es genuino. Sí, sí, y es necesario para esto, para que podamos mutar y cambiar y de etapa de vida, de evolucionar o como lo querramos llamar. El tema es que me parece que lo que no tenemos que perder es la posibilidad de la palabra, de darnos permiso, de acompañar a otros que quizás lo estén pasando. A veces recurrimos mucho a esto, ¿no? Como a clichés o a frases hechas. Me parece que a veces en el duelo es estar, ofrecer un mate, ofrecer, no sé, te llevo una vianda de comida, salgamos a caminar. Digo, como a veces no hay mucha palabra, ¿no? Para que queremos la clave consolar. es esa. Claro, porque en realidad el consuelo tiene que ver más con nuestra propia angustia, ¿no? De sentirnos ahí un poco no sabiendo qué hacer. Me parece que al duelo le tenemos que dar lugar. Yo no sé, por ejemplo, las licencias por duelo son muy cortas. Si yo estoy trabajando, creo que son 3 días si perdí a alguien, por ejemplo. ¿No? Como no hay, en el sistema no entra, como... Por eso traía esto de antes, ¿no? De que se hacía, ¿no? Que la gente venía del campo, venía de otros lugares y los velorios duraban muchos días. Y en esa elaboración que si uno va a un velorio es incluso a veces medio bizarro, hay chistes, hay risas, ¿no? Hay recuerdos en relación a esa persona que también nos permiten construir a ese otro de otro modo. Incluso hay distintas clases de ritos. El rito judío-cristiano es un poco más pesado, mucho más sombrío, y la tradición protestante, por ejemplo, incluye una cena, Claro. no es una fiesta, pero el duelo se elabora de manera distinta. Sí, y en México, por ejemplo, Claro. también. De hecho, en México está el Día de los Muertos, que Claro. es un día súper popular. Entonces en eso está bueno como también retomar algo de eso y no quedarnos solos, ni con los duelos ni con nada de lo que nos haga sufrir. Pero bueno, sí aceptar que el sufrimiento y las pérdidas son parte de nuestra existencia. Y después, bueno, veremos qué hacemos con eso. Y más allá del acompañamiento de un profesional, ¿no? Como Sí. en el caso de un psicólogo, un psiquiatra, lo que fuere, una persona que recibe un diagnóstico, o no la persona, sino una persona que tiene que acompañar a un familiar, a una persona que recibe un diagnóstico de estas características, ¿no? ¿Cómo lo acompaña? Porque también, más allá de que uno entiende que por ahí el que más sufre es la persona que está padeciendo la enfermedad, pero también hay otra persona que es familiar y que entiendo que no es para nadie grato ver que tu familia está sufriendo. Nosotros en psicooncología trabajamos siempre con esa diada, digamos, paciente-familia. Familia en el sentido amplio, quien esté acompañando.
Y sí, es súper importante para la persona que acompaña, que siempre por lo general hay un cuidador principal, esto, bueno, pedir ayuda, que las tareas se repartan porque es muy usual que claudiquen en los cuidados y que la gente se canse y no pueda más. Entonces nosotros siempre trabajamos también con la familia en entrevistas o a veces puede que el paciente no consulte y sea quien esté cuidando, quien consulte. Hay que tratar de mantener las rutinas, los espacios propios, salir, hablar con amigos. Si me hace bien ir a la gimnasia, voy, digo, como no sentir culpa en eso tampoco. Porque bueno, hay algo de la vida que también continúa a pesar del tratamiento. Es un tema complejo, pero siempre hay que pedir ayuda cuando uno sienta que no puede, que no sabe, bueno, ahí recurrir a un profesional, a otro amigo, familiar. Agustina, ¿en qué medida en qué medida es posible racionalizar un duelo? Yo creo que es posible que incluso con las propias creencias, ¿no? Como que calma ahí. Que creemos, ¿no? La muerte lo que tiene es que no la podemos representar, no tenemos ni la más puta idea qué pasa, ¿no? Una vez que, si hablamos de la muerte, ¿no? Sí, como, entonces, en eso podemos racionalizar y pensar un montón de cosas. Después, ¿qué sentimos? Digo, esa es la parte compleja, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, no tengo que sentir culpa por seguir adelante con mi vida, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que pasa un montón. Bueno, pero la siento, ¿no? Entonces, creo que en eso es más que hacemos con lo que sentimos, no tanto con lo que pensamos. Y aparte entiendo que no deben ser igual todos los duelos, o sea, se muere mamá, se muere papá, no van a ser lo mismo tampoco. No, que quizás no se puede medir en qué duele más, sino que son diferentes. Y también en el momento vital en que nos encontremos. Esto no es lo mismo si soy adolescente que si yo soy adulto más grande o... Y en función de la pérdida tampoco es lo mismo si se muere un abuelo de 90 años que se muere una criatura. Sí. Los duelos son distintísimos. Sí, y las circunstancias, o esto si también si yo pude ir elaborando algo, quizás lo transite de otra manera, a algo que es más introspectivo, digo, con, no sé, un accidente, claro, o no sé, un suicidio, ¿no? Como... obviamente que, por eso digo que a veces las reglas que queremos poner, bueno, no funcionan, siempre algo queda por fuera, ¿no? ¿El duelo termina? ¿El duelo acaba? ¿O el duelo con el tiempo se metamorfosea y vos transformás en algún punto ese dolor en una sonrisa y te acordás de un momento extraordinario y no del momento triste? ¿Qué pasa con eso? Sí, como proceso termina. Esto que decía, quizás cada pérdida actualiza algo de lo anterior, pero sí, tiene un fin. Yo por lo general las primeras veces que entrevisto a un paciente que está atravesando alguna situación así dolorosa, bueno, esto va a doler no así como duele ahora, ¿no? Es lo único que quizás puedo yo afirmar, ¿no? Como va a doler, no así, no con esta intensidad y no de esta manera. Pero bueno, hay fechas, ¿no? Como hay fechas que son más especiales, claro, o momentos o situaciones en las que, no sé, extrañas a esa persona o a esa situación, ¿no? Pero sí, es un proceso que se inicia y se acaba, pero todo el tiempo estamos duelando, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Que tiene que ver esto con desinvestir determinadas cosas para volver a elaborar y volver a investir otro objeto de amor o lo que sea. Recién decías que no hay un tiempo, que por ahí hay gente que dice, bueno, los duelos duran 6 meses, pero ya, porque hay gente que por ahí no busca la ayuda psicológica o demás, o espiritual, como lo quieran llamar, pero cuando ya es algo que vos decís, bueno, ya o qué plazo de tiempo sería como demasiado tiempo en duelo. Yo creo que es más cómo afecta nuestro estar en el mundo, digamos, si todo el día, bueno, si gran parte del día estoy pensando en eso, si me culpabilizo, ¿no? Bueno, por mi culpa esta persona no está, si tengo dificultades en el sueño o empiezo a tener dificultades en mi trabajo o en mis vínculos o siento que me estoy aislando demasiado y
o no me estoy alimentando, digo, como me parece que hay que estar más atento a eso. Después hay duelos que quizás quedan detenidos y la persona funciona y puede más o menos disfrutar de la vida hasta que aparece otra cosa y ahí se dispara. Pero digamos como que hay que estar más atento a esos, como a esas cuestiones, a esos síntomas. Más que al tiempo, a los síntomas. Sí, como esto más como una cuestión más melancólica de quedar como muy prendido ahí a esa pérdida, ¿no? Y no poder, bueno, esto como continuar, porque uno a pesar de sus pérdidas continúa, ¿no? Te traslado la siguiente pregunta. Supongo que uno lo ha hecho sin darse cuenta, todo el mundo lo ha hecho. Supongo que el duelo implica también aprender a vivir de nuevo sin esa persona querida en nuestro cronograma diario. Sin esa persona querida y sin eso que solo compartíamos con esa Tal persona, o sin eso que me hacía sentir esa persona y nadie más, ¿no? Como hay una parte de nuestra identidad que también se va ahí, de nuestros recuerdos, de nuestra historia, de, no sé, que solo esa persona quizás compartió. Entonces eso también es el desafío, digamos, no es solo y eso y todo lo que no pudo ser, ¿no? Que un poco en la carta que escribe Lío decía esto, ¿no? Como bueno, como esto de que no iba a recibir ese mensaje, o no iba a estar más en otro campeonato, incluso él diciendo, bueno, no sé si yo voy a jugar al fútbol, que era lo que compartía. No sé si voy a seguir jugando mucho tiempo más, esa es la idea que deja traslucir. O sea, y eso generalmente, y eso en este caso, volviendo al ejemplo de la carta, se lo genera la pérdida. Sí, porque es con esa persona, digo. Él menciona ahí un poquito a su mamá, ¿no? Pero parece que eso lo compartía con su papá. Entonces eso, creo que a veces lo más difícil de duelar es lo que no pudo ser, lo que no fue, ¿no? Como lo que no será. Claro, los proyectos que teníamos o lo que dijimos que íbamos a hacer o lo que yo compartía con esa persona, lo que me hubiese gustado, ¿no? Esa es como la parte, creo, a veces más compleja. Y hace un rato hablabas de las cosas que están buenas para hacer y acompañar, como por ejemplo un mate, el estoy. Pero ¿qué cosas no? En el caso de, yendo a la psico-oncología, ¿no? Una persona que está recibiendo un diagnóstico, ¿qué cosas no? No llores. Tenés que ser fuerte. Esa en onco, con los pacientes oncológicos, o esto del sos una guerrera, tenés que ser fuerte, ¿no? Como un mandato ahí que capaz la otra persona no está pudiendo respirar, digo, ¿no? Como no puede con su vida. Claro, y además de toda esa presión, tiene que ser fuerte y tiene que esta idea como de estar batallando con algo que no se sabe qué es y que además es tu propio cuerpo, ¿no? Como es muy paradójico eso. Esa me parece que es la que no hay que decir. El mensaje positivo por levantar. Sí, que en realidad es para uno, es para calmarse uno, como decir, bueno, acá estoy haciendo algo, ¿no? Con esto que me angustia muchísimo, que es mi propia finitud, digo, como lo que se pone en juego. No, pero aparte, la tercera persona también sufre otro dolor, pero también es genuino ese sufrimiento. Lo que pasa es que uno a veces no sabe qué hacer o qué decir, pero es interesante saber qué es lo que no hay que decir. Esa no... la de no llores. El famoso, lo que vos tenés que hacer. Sí, no, olvídate. O esto de, bueno, no, esto ya va a pasar, ¿no? Como, son cosas como para calmar, que es entendible, que a veces, bueno, los pacientes traen como, bueno, no tengo más ganas de salir a la calle y que me estén... Aparte, vieron que por lo general al paciente oncológico todos lo tenemos muy representado en la imagen en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, a veces se les acerca a hablar gente que nada que ver también, ¿no? Como tenés que ser fuerte, o esto de la pena, o se arman muchas cosas en relación a esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, pero que con otras no pasa, digo. Y que también son altamente mortales, digo, ¿no? Quizá mi próxima pregunta parte de un prejuicio, pero le voy a hacer igual. Prejuicio colectivo, quiero decir, no solamente en este caso mío. ¿Por qué nos es tan complicado entender al duelo como una parte normal de la vida misma? ¿Por qué la pena a veces nos impide entender eso que a priori desde lejos parece simple pero no lo es? Porque esto que decíamos, ¿no? Me parece que
que no hay mucho lugar para la pena. No hay lugar para la tristeza. No. El protocolo no lo indica. Sí, como esto, como todo el tiempo es tratar de animar al otro y la tristeza es uno de los sentimientos esperables de la vida. Me parece que a todos nos cuesta bastante estar tristes y quietos, ¿no? Como digo, como de permitirnos esto, como llorar o mostrar algo de nuestra angustia, compartirla, nos cuesta muchísimo. Y eso por lo general alivia. Después es, bueno, ¿cómo evitamos nuestros dolores? ¿Qué hacemos? ¿Qué lugar hay que darle lugar? Porque si no, eso sale por otro lado segurísimo. Eso, el cuerpo o algo más del orden de lo disruptivo que a veces me puede poner en riesgo o me termino peleando con alguien, digo, como eso emerge. Me parece que es como, ¿qué hacemos con nuestra pena? ¿Cómo evitamos la tristeza? ¿Qué lugar le damos? ¿Cómo lo sobrellevamos? Que esas sí son buenas preguntas para hacerse. Quizás compartirlas con otro también. Bien, llegaron mensajitos al chat de YouTube, en Radio 6 Bariloche. Dice Agustina, una profesional muy humana, dice Adriana, ¿no? Dedicada a acompañar a sus pacientes con mucha entrega. Tanto aprendemos de cómo ver a ese ser que está sufriendo. Te amamos, dice Adriana Laura del Agua. Tanto aprendemos. Es mi mamá. Está bien. Y después Sebastián Galeano dice, qué persona tan escuchable, gran persona, gracias por invitarla. Gracias. Sí, bueno. Bien. Lindos mensajes. Lindos mensajes. Empezamos por el de Flor hace un rato. Agustina Irázar, psicóloga, te agradecemos muchísimo por este ratito aquí en Bitácora en Radio 6. Ha sido una delicada y deliciosa entrevista. Ay, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, un placer. Bien, 18-13 minutos, nos tenemos que ir, como siempre, a una breve pausa. El pregón simplemente marcó un cartel y se fue. Así es él, de taimado. Pero bueno, a la vuelta, más allá de usted y yo, que somos las 2D, desencanto y decepción, conviene quedarse porque hay un tanguito, creo que es de Contursi y Pedro Laurens, que se llama Como dos extraños, y cantado maravillosamente bien por una artista uruguaya, una artista oriental, que se llama Malena Mulaya. Allí vamos. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte